Esto es, el silencio también es una prisión. No fueron 23. Esa noche estábamos durmiendo y empezaron a llegar las noticias por redes sociales y entramos en mucha angustia. Recuerdo que mi compañero rompió en llanto. Sentimos mucha angustia. Pues nada, le comenté a mi pareja y la discusión, pues empezamos a conversar y la discusión fluía más que todo con sus familiares en que, pues que la verdad no era culpa de nadie el COVID y que pues quién los mandaba a estar en cárcel, ¿no? Y que ahorita no era justo que se rebotaran con todo lo que estaba pasando, porque aparte que estamos en pandemia, esta gente se rebota pidiendo o acceder a o reclamando cosas que no merecen. Y esa fue la noche, muy larga tal vez. Y al mismo tiempo como que en el lugar en donde estaba yo pude dormir. Escalada de desmanes anoche en diferentes centros penitenciarios del país. Solo en la cárcel La Modelo de Bogotá, la racha violenta deja hasta ahora 23 muertos y 80 heridos. La guardia del IMPEC se mantiene en acuartelamiento de primer grado. Esta noche en Noticias 1, 23 presos muertos y 83 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá. 21 de marzo del 2020. El presidente declara estado de emergencia por COVID-19. Simultáneamente, el Movimiento Nacional Carcelario promueve un cacerolazo en los centros penitenciarios del país. Al parecer, las personas privadas de la libertad eran las únicas que se preocupaban por la magnitud de esta enfermedad al interior de las prisiones. O cuando llegó el COVID, ¿usted se preguntó qué pasaría con las personas privadas de la libertad? Lo que inició, digamos, como un ejercicio de una protesta y una manifestación pacífica convocada, digamos, a nivel nacional por el Movimiento Nacional Carcelario, terminó convirtiéndose en una guerra campal y en una posterior masacre, ¿sí? Porque realmente eso fue lo que sucedió. Franco es un campesino de 26 años oriundo del Casanare, quien junto a su familia llega a Bogotá a causa del desplazamiento forzado. Un colombiano más que tuvo que dejar su tierra. Lo primero que nos cuenta es que antes de ser recluido estaba estudiando trabajo social y que aún privado de la libertad lucha por los derechos humanos, juveniles y campesinos. Hoy es preso político en la cárcel La Modelo. Todo empezó, digamos, de manera muy pacífica, ¿sí? Todo con un único objetivo que era manifestar, digamos, la preocupación frente a la situación que se venía desarrollando en el país, que fue el tema de un posible contagio de COVID-19. ¿Y por qué, digamos, esa preocupación? Porque realmente aquí en la cárcel, o sea, no se cuenta con unas condiciones ni higiénicas, ni de salubridad, ni contamos con los mecanismos de bioseguridad para poder, digamos, contrarrestar un posible contagio de COVID-19, ¿sí? Eso fue, digamos, como la bandera fundamental por la cual se tomó esa iniciativa, como para decir, oigan, ¿y qué han pensado de los presos? ¿Sí? Si realmente lo único que puede evitar un posible contagio es el distanciamiento social, ¿cómo vamos a hacer distanciamiento social en una cárcel en la cual estamos en hacinamiento? Si en una cárcel, digamos, con capacidad para, un patio con capacidad para 300, 400 personas pueden habitar 1000, 1500 personas, entonces realmente es muy complicado porque las condiciones higiénicas no dan. Pero pues todo se salió de control, o sea, en el momento en el cual, digamos, la guardia entra a reprimir de manera violenta un ejercicio de manifestación pacífica que venían realizando los reclusos, todo se convirtió en una batalla y una guerra campal. Lo que está grabando. Esto es para que lo compartan, para que lo compartan. Miren lo que está sucediendo en estos momentos afuera. Hay muertos, hay de todo afuera, heridos. Bala como un berraco. ¡Ah, no! Eso es lo que está sucediendo. ¿Ah? Sobre la masacre en La Modelo, el procurador Fernando Carrillo dijo: se trató de una noche de terror que evidenció que todavía era posible empeorar aún más las condiciones de violación a la Constitución.
Noche infernal de horror, de excesos, de tragedia y hasta ahora de impunidad. Que la guardia entró disparando, entró arrojando gases lacrimógenos. ¿Y la gente qué hizo? Su instinto de supervivencia. Si tú estás encerrado en una celda, ¿sí?, de 4 metros de ancho por 6 de largo, encerrado, y empieza a entrar gas lacrimógeno por tu reja, por tu puerta, el desespero es muy grande porque realmente nos estábamos ahogando, nos estábamos asfixiando en ese momento. Entonces la gente que optó empezó a romper las paredes con lo que tenía a la mano para poder salir y tratar de buscar un poco de aire puro, porque realmente nos estábamos ahogando, encerrados en las celdas. Sí, nos estábamos asfixiando producto, digamos, de este gas que se venía entrando, ¿sí? Y todo se terminó de salir de control en el momento en el cual, o sea, ahí sí que se volvió esto una batalla en el momento en que la guardia empezó a disparar. Sí, claro, la gente por el desespero, porque realmente en el momento en el que todo esto se da, inmediatamente el IMPEC nos corta la luz y nos corta el agua, quedamos a oscuras y estos pasillos son putamente oscuros. El IMPEC empezó a disparar. Y no disparar, como ellos dicen, en defensa propia, sino a disparar a mansalva, a la cabeza. ¿Sí? Incluso tuvimos que ver con otros compañeros como mientras nosotros corríamos hacia el piso 6 para tratar de buscar un poco de aire, un muchacho que estaba al lado de nosotros le dispararon en la cabeza. ¿Sí? Y así a otro muchacho le dispararon en el brazo, y así, o sea, todo realmente se volvió un campo de batalla. Es la mejor forma de descifrarlo, todo lleno de escombros, todo prendido en fuego, porque la gente empezó a quemar colchonetas para poder tratar de disipar un poco el gas y de poder ver en medio de esa oscuridad. El INPE por un lado disparaba, por otro lado caían los heridos y gritaban, por otro lado charcos de sangre con los muertos. La gente corría, la gente peleaba, la gente no sabía qué hacer realmente. Los barrios, ¡Nos están matando, puta! ¡Nos están matando, vea! Que nos den fusiles para corresponder. Según algunas versiones, el patio 4, donde se encontraba Franco, fue el lugar donde iniciaron los hechos. Mientras tanto, en los otros patios, nada era claro. Ese día fue una cuestión de película, ¿viste? Eso fue una vaina terrible. Y nosotros estábamos aquí cuando comenzamos a ver al frente que estaban tumbando las paredes y todo eso, y se comenzó a bajar todo ese poco de interno a los techos, y todos los patios y toda la gente la miramos cruzando, y cuando se comenzó a escuchar el poco de disparos, y algunos pensábamos que eran disparos al aire, pero no eran disparos al aire, era matando a los compañeros. Y bueno, fue muy terrible cómo incendiaron todo eso, cómo incendiaron allí las colchonetas, todo eso, disparos para allá. Todos los patios se movieron, nosotros estábamos empasillados. Estar empasillado significa tener que dormir en el suelo de los pasillos de la cárcel. Walter Ariza es un cancuamo. Su comunidad indígena se ubica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tiene 33 años y es padre de 7 hijos. Actualmente es un líder indígena recluido en la cárcel La Modelo. Este patio donde nosotros estamos no participó de ese evento. Todos los patios de la cárcel, La Modelo, participaron de esa zonada, como dijeron. Nosotros no participamos. Nosotros estuvimos todos, el patio no participó, ninguno. ¿Cómo participamos? O sea, indirectamente, ¿cómo así? Que del lado de atrás está el patio 4. El patio 4 es el patio más caliente, donde hay mucha gente, muchos delincuentes. Y se metieron a este patio, tumbaron los muros internos y se metieron y comenzaron a tumbar las rejas de los pasillos y se metieron y los robaron. O sea, los robaron a toda esa gente, les robaron los televisores, le robaron la ropa, las cobijas, lo que tenían allí de cosas de comer, plata, toda esa vaina, celulares, toda esa vaina se lo robaron.
Romper las paredes para Walter no tenía sentido. Para Franco, sin embargo, significaba la vida. Conocí un caso de un muchacho, Armando, que uno de las personas que estaba en el rancho le enterró acá en toda la frente como un destornillador en toda la frente y lo apuñaló en varias partes, peleando. En la noche como tal del motín, como tal, estábamos cuando empezó todo, porque todo empezó pues, en otro patio. Cuando nos llegó a nosotros el comunicado de que se habían amotinado, era el patio cuarto el que se había amotinado y se empezó a destapar y a romper rejas y se pasaron al patio. Muchos de los que estábamos ahí ya empezaron a romper las rejas del pasillo y a reventarlas para salirse y a hacer los desmanes que estábamos haciendo en ese momento, porque pues, era el amotinamiento y las ganas de salir a la calle según eso. Entonces, no, yo por lo menos en lo personal trabajaba allá con un celular, vendía minutos, entonces lo que hacía, llamé a mi esposa, me preguntó cómo estaba la situación y yo le expliqué y me dijo no se vaya a mover, piense que usted tiene una solicitud de libertad condicional ya a la mano, está muy cerca, ya la estamos solicitando, ya está cumpliendo con todos los requisitos, pues trate de quedarse quieto. Y la verdad eso fue lo que yo hice, yo me quedé en mi espacio, en mi celda, por cierto grabé 2 videos y del momento de los hechos y ya, preferí quedarme en la celda. Andrés tiene 32 años. Antes de ser recluido trabajaba como mesero en una whiskería. Actualmente se encuentra pagando su condena bajo el beneficio de prisión domiciliaria, donde reside con su esposa e hija. En Colombia, cada quien cuenta la feria como le va en ella. Lo único que sí recuerdo, porque el patio quinto queda muy cerca aquí a la calle por el parqueadero, entonces por ahí sí, cuando intentaban salirse, sí recuerdo que desde afuera les disparaban y vi varios compañeros caer ahí directamente, los que estaban afuera. En el momento yo no sé, porque no sé si era el IMPEC, no sé si era el ejército que habían dicho que había llegado a hacer refuerzo, entonces nunca supimos quién eran los que estaban desde afuera disparando, porque era desde afuera, se notaba cuando el disparo caía en algún lado y sonaba. Entonces no sé, la verdad no le puedo decir fue fulano o fue sutano, pero sí vi caer varios compañeros. Recuerdo a un muchacho que le decían el paletero, que él falleció ahí en ese momento. Él intentaba salirse, era una de las personas que se intentaba salir por el muro y lo trasladaron. Ese sí me corrí porque se trasladó hasta el planchón que queda en el patio y ahí lo vimos fallecer. Vi a varios con disparos en las piernas. Mientras escuchábamos las versiones de Franco, Walter y Andrés, llegamos a pensar que hablaban de diferentes cárceles. Del número de muertos hay muchas versiones, porque ellos dicen que son como 80 muertos y no sé cuántos heridos. Que son como 23 muertos y no sé cuántos heridos. Pero yo creería que habían más. Yo pensaría que había muchos más, muchos de los que nos sacaron de los heridos que nos sacaron a las urgencias, que les tocó tenerlos ahí, resguardarlos, y que lo fueron sacando de a poquitos, de acuerdo a como a los hechos los iban sacando. Entonces yo creo que fueron más personas las heridas en ese momento. Lo que les estaba narrando hace un momento de mis compañeros, el paletero, que sé que él falleció inmediatamente porque cuando yo vi que lo recogieron ya se veía que ahí no había nada que recoger porque el muchacho estaba desgonzado por completo. Cuando fuimos y lo vimos allá, no había nada. Entonces, él creo que fue de los que más difícil fue porque era un pelado que estaba a 2 días de salir en libertad. El IMPEC no emitió ningún comunicado oficial acerca de los hechos registrados en la noche del 21 de marzo. Sin embargo, se manifestó frente a las declaraciones realizadas por la revista Semana en el informe 10 horas de terror, donde se exponen algunas pruebas sobre el abuso de la fuerza por parte de la Guardia. El IMPEC lamenta profundamente la muerte de los privados de la libertad en estos hechos, pero reitera su compromiso en el cumplimiento de la misión encomendada por la ley. Sobre la masacre, Noticias RCN dice: En la cárcel La Modelo se presentaron 23 muertos y 83 heridos, de los cuales 32 están siendo atendidos en centros hospitalarios. También menciona: Según la ministra,
No hubo ninguna fuga durante el amotinamiento y tampoco existen problemas sanitarios. Asimismo, hasta los señores que conforman el Estado colombiano viven llenos de miedo dentro de sus oficinas o dentro de sus casas manejando la situación. Ningún ente gubernamental ha hecho presencia para dialogar con nosotros sobre la grave problemática que estamos. Entienda que somos humanos y merecemos una oportunidad y estar con nuestras familias. Nosotros un día votamos por usted para que estuviera donde está en estos momentos. Señor presidente, este es su pueblo. En horas de la mañana, ya cuando se habían llevado a los diferentes patios, o sea, fue que realmente vimos la dimensión de lo que había pasado. Cuando empezamos a encontrar los muertos, cuando empezamos a ver que hubo gente que murió asfixiada, que ni siquiera logró salir de las celdas. Los muertos producto de los disparos a la cabeza, en la espalda. Nosotros que el otro día, después de ver todo eso, después de que empezamos a tratar de limpiar, empezamos a encontrar los muertos que caían en las celdas. Una ambulancia. Despegue en medio. A la camioneta mía. Venga, vamos. Vamos a la camioneta mía. Pues nada, parce. Yo ese día estaba en mi casa. Ya era como tarde noche. Recuerdo que esos días pues como que ya habían empezado como todo el caos en cuanto a la pandemia. Ya como que se estaban empezando como a cerrar como zonas de Bogotá. Y bueno, justamente como en ese tiempo, en ese momento, estaba hablando con un parcero que está recluido en la picota, en la estructura de Herón. Pues normal, así como que ha hecho, como ha estado, qué tal va la situación allá, qué les han dicho. El man como así casual me dijo como no, pues digamos que sí, como que no hay todavía como contagios, pero sí se está poniendo la situación como pesada, ¿no? Hay varios compañeros de otros patios que no se van a dejar encerrar, entonces pues nada, ya yo de momento le dije como parce, no se vaya a poner a loquear, contrólese, tenga en cuenta que es su libertad, que ese comportamiento pues los puede joder, ¿no? Empezó el cacerolazo y yo le dije cualquier cosa que necesite me avisa, usted tiene mi número, lo que sea, pues yo ahí estoy pendiente. Ya luego empiezan a salir las noticias de último momento que hay una fuga en la Modelo. Ahí es cuando pues empieza como a rotar todos esos videos donde hay gente herida, gente cayéndose. En ese momento yo le digo a mi parcero como, parce, no vale la pena que usted arriesgue su vida, porque yo sí tengo la esperanza de verlo afuera. El man me decía como, no, tranquila, yo me voy a estar en la mía, tan. Y recuerdo un momento en que me dijo como, o sea, fue hasta chimba escucharlo, pero no lo esperaba en ese contexto. Me dijo como, si de momento yo le llego a su casa, no se asuste. Pero no, esa noche no se durmió, igual. Y me doy cuenta que declaran emergencia carcelaria. Comienzo a pensar en Karina, en Andrea y en todas las mujeres que pues tuve la oportunidad meses atrás de conocer y darles un rostro a esa realidad carcelaria. El miedo comienza a invadirme y pensaba en el miedo que sentían ellas, en el miedo que sentían sus hijos, sus familiares y por todo lo que posiblemente estarían pasando. Intentaba como tranquilizarme, pero igual solo pensaba como y veía los videos y aún más el miedo me consumía todo mi cuerpo. Decido pues bajar al segundo piso de mi casa donde estaba mi familia y pues todo estaba normal. No estaban viendo noticias ni nada, entonces mis hermanas estaban en sus cosas, mi tía estaba en sus cosas y me preguntaba cómo es que está pasando esto y todo sigue normal, ¿sí? Seguimos pensando que de algún modo estamos bien dentro de nuestra casa, intentando pues cuidarnos de un virus y el mundo literalmente estaba ardiendo fuera de nuestra casa. Y una amiga cuyo padre está en cárcel me mandó un mensaje. Ella me mandó un mensaje muy desesperada diciendo que
algo había pasado en la picota y que su papá estaba en la mitad de un incendio. Después ella misma me empieza a enviar otra serie de videos, videos, no mensajes, videos de las personas, todos los videos que circularon en redes, imágenes como muy apocalípticas. La primera que recuerdo con fuerza es la imagen de unos peladitos, porque eran muy jóvenes, afuera de la cárcel diciendo coronamos, nos fuimos. Y claro, recuerdo esa imagen en particular porque cuando arrancó la investigación, una de las imágenes que no circularon fue la imagen de cómo quedó la modelo después de la toma, porque a todos los pelados que habían logrado lo que ellos decían coronar, que no es que hubieran coronado, estaban en otro patio y en ese patio los asesinaron a todos a sangre fría. Vi los videos hasta que me quebré, y cuando me quebré pues lo único que podía hacer era llorar. Lo que fue esa noche me indicaba que el infierno había empezado, y el infierno no solo iba a ser el COVID, sino que era vivir en Colombia en medio del COVID, y eso iba a ser solo el inicio de la pesadilla. Hace unas semanas conocimos la palabra necropolítica. Desde entonces cambió nuestra visión sobre la cárcel. Necropolítica, o política de la muerte, parece ser una palabra diseñada pensando en Colombia. Durante el COVID, la política de la muerte se intensificó y vimos una y otra vez cómo el Estado asesinaba personas y los medios justificaban sus muertes. Lo vimos la noche del 21 de marzo en las cárceles, pero también lo vimos el 21 de noviembre del 2019 en una de las protestas sociales más multitudinarias y violentas de las últimas décadas. La noche del 22 de noviembre, el pánico colectivo se tomó Bogotá, cuando se decretó el toque de queda y a través de las redes sociales se viralizaron videos que reportaban la supuesta amenaza de robos masivos y asaltos en conjuntos residenciales. Pero la alcaldía evidenció que se trató de una estrategia para propagar. Lo vimos el 22 de noviembre, cuando temíamos porque la campaña del pánico colectivo llegó a la puerta de nuestras casas y conjuntos. Seamos claros, Dylan Cruz no murió, a Dylan Cruz lo mataron. Lo mató el SMAT cuando participaba en las protestas del paro nacional. Dylan Cruz tenía 18 años, vivía con su hermana en Bogotá, estaba a punto de graduarse del colegio y quería estudiar. Lo vimos el 25 de noviembre, noche en la que Dylan Cruz, como muchos estudiantes del país, fue asesinado por el SMAT. Yo llevo muchos años cubriendo masacres en Colombia, pero es la primera vez que he tenido que presenciar, sin poderla ver, una masacre en Bogotá. Murieron 13 jóvenes y no sabemos ni siquiera cuáles. Lo vimos la noche del 9 de septiembre del 2020, donde tras el asesinato de Javier Ordóñez en un CAI a manos de la policía, surgieron protestas que terminaron en una masacre a los manifestantes por parte de la fuerza pública. Fueron verdaderos momentos de angustia los que se vivieron el pasado 4 de septiembre en una estación de policía del municipio de Soacha, exactamente en el sector de San Mateo. Era aproximadamente las 2 de la tarde, cuando gritos como estos y pedidos de ayuda se hacían por parte de los familiares de un grupo de reclusos que estaban en el interior y en donde las llamas ya estaban saliendo por puertas y ventanas. Los familiares que poco a poco... Las noches de horror no cesan en Colombia, pues hoy, mientras reflexionamos sobre esto, nos enteramos de los 20 jóvenes que fueron quemados por la policía en un CAI de Soacha. 9 de ellos no sobrevivieron. Yo lo que veía eran números de gente que estaba muerta, videos de gente muerta. Y cuando tú ves un video y lo ves sin buscar a nadie, ¿sí? Tú ves un video, está matando gente, bueno. Pero cuando tú ves un video y buscas una cara conocida porque tienes miedo de verla, es diferente, ¿no? Porque tú dices, uff, yo creo que ese chino lo conozco. O, uff, yo conozco a la mamá de ese pelado, o a la novia del chino, entonces ya quedas un poco más como contrariada. Y yo con ese dolor, digamos que empecé
a intentar visibilizar y compartía y escribía y peleaba con todo el mundo y la gente, que se queden, porque no les dolió cuando estaban aquí robando, porque no les dolió cuando estaban haciendo lo uno, lo otro, y yo decía, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? O sea, ¿a qué punto hemos llegado de que ya no nos importa ver que están matando gente y lo estamos justificando porque esa persona cometió un error? ¿Cuántos errores no hemos cometido tú y yo y hemos salido ilesos porque nadie nos ha pillado? Esas personas lo único que tienen es que de pronto alguien las pilló, alguien se dio cuenta de lo que hicieron, el error que cometieron, o no, de pronto no cometieron ninguno, pero alguien quiso decir que ellos fueron y nadie les creyó cuando dijeron que no y ahora los están matando y no tenemos nada que decir. No tenemos nada que pensar, no tenemos algo que replantearnos ahí. Los están matando, no es un chiste, los estaban matando y los estaban matando de una manera totalmente violenta. Una persona que ni siquiera, o sea, gente que ni siquiera tiene ropa. ¿Cómo le disparas a alguien a, no sé, 1 metro, 30 centímetros en la cabeza, una cosa así? Yo me pregunto qué pasaba por la cabeza de la guardia de esa noche. Aunque bueno, realmente sí sé lo que pasaba por la cabeza de la guardia de esa noche. Ellos estaban prefiriendo entregar muertos que una contada con fugas. Alejandra Humedo tiene 22 años. Es estudiante de Derecho de una de las universidades más costosas del país. Estuvo recluida en la cárcel El Buen Pastor. Su historia es contada en otro podcast. Ella vivió la noche del 21 de marzo con los pies afuera y el corazón dentro de la prisión. En el momento en el que el INPET entra a retomar, digamos, la cárcel como tal, todos pensamos que todo había pasado ya, pero es cuando realmente comienza la tortura, ¿no? Porque el INPET entra, o sea, sin importarle nada, golpeando, pateando, ¿sí? Disparando, nos sacan al patio, nos desnudan a esa hora de la madrugada y nos hacen acostar cerca de 2 horas desnudos. ¿Sabe qué es que la acuestan a las 2, 3 de la mañana desnudo en un piso frío, en una cancha inmensa? Si fuera eso, nos golpeaban, nos insultaban. No, eso realmente fue una de las partes más complicadas, ¿no? Porque entonces uno no podía hacer nada. Si tú te movías, te golpeaban. Si decías algo, te golpeaban, ¿sí? Hubieron personas que no aguantaban el trajín y se desmayaban, entraban en shock. Muchas personas adultos mayores que no aguantaban porque realmente la condición era muy compleja, o sea, tratando a la persona de una manera inhumana y lo hacían pasar a uno por un corredor de guardias del INPET que te pegaban así tú no hubieras hecho nada, pero todos teníamos que pasar por la mitad de ese calle en la cual te daban pata, puño, de todo. Entonces, el sistema penitenciario en Colombia es un nido de precariedad completo, y esto incluye claramente a la guardia del INPEC. Según un documento de la Corte Suprema de Justicia, los alojamientos de la guardia penitenciaria no cuentan con servicio de agua en forma permanente, sino limitado unas horas cada día, lo que genera malos olores y condiciones de insalubridad. Las condiciones laborales, la jornada de trabajo y el mismo hacinamiento genera un círculo de violencia en el que los discursos de odio son el pan de cada día. La posibilidad de la cárcel para las personas empobrecidas tiene 2 caras: ser guardia o una persona privada de la libertad. Al final, lo único que te separa de estar detrás de la reja es el azar. Se pensaba que era como un motín, pues como siempre sucedía en la cárcel, hasta que empezaron ya a enviar como, sobre todo tweets, como que en Twitter siempre es como que no hay censura ni nada de esa vuelta. Entonces pues empezaron a llegar videos re explícitos de como de ya gente con sangre, con las balas pues en la cabeza. Entonces ahí ya todas nos empezamos a preocupar resto, y sobre todo porque pues ya habíamos tenido una cercanía pues con personas que estaban presas. Entonces empezó la preocupación, parece como, sobre todo como qué estaba pasando en la Picota, y más porque allá era donde habíamos hecho las prácticas. Y en un momento era como la preocupación por los presos, pero yo también tengo una compañera que tiene un hermano que es dragoneante, ¿sí? Entonces ella en un momento empezó a decir como, o sea, como que empezaron a ver las muertes y ella se preocupó mucho, parce.
Entonces fue un visaje porque pensar en que o sea, porque es que ahí empezaron a decir que las personas privadas de la libertad se subieron a una garita y que también tenían armas y que no sé qué. Entonces eso fue como una doble cara muy visaje, sí, porque era como pensar en la vida de los presos, pero también en la vida, pues, de los dragonianos. Bueno, y no solamente de los dragoniantes de altos cargos, sino también en los pelados que estaban prestando, pues, el servicio en el IMPEC, weón, que a la hora 20 eran, o sea, son los que mandan a prestar el servicio y a poner la cara en ese momento. Y que, pues, de hecho, uno después se dio cuenta que uno de ellos, o bueno, no recuerdo cuántos, pues fueron los que también perdieron la vida o fueron afectados en esa noche. Entonces, pensar como, o sea, como que en este país, parce, a la hora de 20, ninguna vida vale, ¿sí? O para mí la discusión son las vidas que se estaban perdiendo y por qué se estaban perdiendo, ¿sí? Entonces, esa noche fue como un nudo en la garganta y en el estómago y ese desespero, parce, no poder hacer nada más que mirar las redes, ¿sí? Entonces, esa impotencia de no poder hacer nada y de saber que ella estaba preocupada porque no sabía dónde tenía turno el hermano, si estaba en la picota o si estaba en la modelo. Ansiedad, como desesperación, como que el corazón siempre, digamos que en estas situaciones como que me entra a 1000 y es horrible, ¿no? Y de hecho ahora que lo pienso, nosotros como que siempre nos preguntamos como ay, ¿y qué hiciste tú la noche de, no sé, qué estabas haciendo tú la noche del 21 de noviembre del 2019 cuando fue el paro? ¿O qué estabas haciendo tú la noche del 22 o 23 de noviembre cuando asustaron a todas las personas creyendo que la gente les iban a robar en las casas, ¿sí? ¿O qué hiciste la noche del motín en las cárceles y posterior masacre en la modelo? ¿O qué hiciste la noche en la que quemaron los CAIs después de que mataran a un señor en un CAI, ¿no? Y es como también como esa desesperación de, no sé, de vivir en Colombia. Es como, ¿cuándo vas a hacer la horrible noche? ¿Cuándo vas a hacer la horrible noche para las personas, para los presos políticos? ¿Cuándo vas a hacer la horrible noche para las vidas trans que están tras las rejas? ¿Cuándo vas a hacer la horrible noche para los familiares que están desde sus casas? ¿Cuándo vas a hacer la horrible noche para los amores, no? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a hacer la horrible noche para las personas que vivimos en este país y sobre todo para esas personas que no cuentan, digamos, que con ese apoyo se supone que deberían contar, ¿no? ¿Cuándo, no? Y creo que eso es como lo más, como lo desesperante, ¿no? Como cuántas noches también van a venir, ¿no? Como, claro, ese día decían como, ¿y tú qué estabas haciendo en la noche que pasó el motín en las cárceles? Pues, ¿qué más podía estar haciendo? Marica, si no estaba en mi casa desesperada, pensando que soy una estudiante de una carrera de ciencias sociales, pero que, como que la frustración de saber, digamos, o de sentir como esa empatía tan fuerte por esas personas, no podían salir de las 4 paredes que habitaban, así no podía hacer nada, ¿no? Y que esa es la situación precisamente que se ve en Colombia. Entonces era como real, como cuando creen ustedes que va a cesar la horrible noche para las personas privadas de la libertad. Daniel Caraballo, de 30 años de edad, recibió 2 impactos de fusil en la cara. A Jesús Gómez, de 38 años, le dispararon en la boca. Cristian González, de 21 años, recibió un tiro en la frente. Diego Rodríguez, de 25 años de edad, 5 disparos en el pecho. Joaquín Mejía, de 28 años de edad, 2 tiros por la espalda. Pedro Arévalo, de 29 años, sufrió un disparo en la parte de atrás del cuello. Para los medios de comunicación, ellos eran solo cifras. Este programa es un homenaje a quienes fueron asesinados esa noche. No fueron 23. Pedro. Jesús. Ernesto. Cristian. John.
Daniel. Miguel. Freddy. Edgar. Milton. Cyrus. Diego. Andrés. Michael. Brandon. Euclides. Jason. Diego. Joaquín. Henry. Everson. José. Daniel. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este podcast. Los archivos sonoros usados para este programa hacen parte de las denuncias que han realizado las personas privadas de la libertad desde distintas cárceles del país. Este proyecto fue desarrollado en el marco del Programa Distrital de Estímulos 2020 por el Semillero de Investigación sobre Cuerpo y Estudios de Género, adscrito al colectivo Diccionario de la Mirada. La música es utilizada con fines educativos. En la producción, Alejandra Zanabria, Camilo González, Camila Cardoso, Alexander García, Camilo Quevedo, Daniela Prieto, Mary Pulido, Alois Pardo, Catherine López y quien les habla, Laura Toncón.